Bueno, yo usualmente no le pongo títulos a los sermones. Algunos pastores le ponen, otros no, yo soy de los que no. Pero este específico, yo le puse un nombre. Y el nombre que le puse a este sermón es Una mente sin vacaciones. Una mente sin vacaciones. El texto que vamos a ver hoy está dentro de una carta escrita por el apóstol Pablo, y los estudiosos y muchas personas que han dedicado sus vidas a hacer un estudio profundo de la Escritura, aunque esto lo estoy diciendo porque es lo que pasa, pero no es tan difícil darse cuenta, que la carta de los filipenses, de Pablo a los filipenses, es la carta, le han llamado la carta del gozo, porque Pablo no deja ni un solo momento de expresar el gozo que él tiene. Entonces, en esta carta Pablo anima a los filipenses a buscar ese gozo, estando o teniendo como fundamento a Cristo Jesús y su obra. Es la única fuente, según Pablo, para ese gozo. En la carta nos relata cómo estaban predicando en el mismo lugar donde él estaba, en el pretorio, en la cárcel del pretorio, cómo estaban hermanos tratando de predicar para hacerle daño, para perjudicarlo, por envidia, para hacerle un daño a Pablo. Pero eso no le quitaba el gozo, porque él se gozaba en que el evangelio estaba siendo predicado. A él no le importaba tampoco saber que él dependía de una decisión de alguien para seguir viviendo al día siguiente o no. Pero esa circunstancia tampoco le quitaba el gozo. A él no le importaba estar amarrado a un guarda pretoriano las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Eso no le quitaba el gozo. Más bien lo alegraba porque tenía quien predicarle el evangelio a la par. Imagínense el golpe que eso tenía, pero eso será otra predicación. Pablo había experimentado, nos cuenta, pobreza. Pablo había experimentado enfermedad. Pero ninguna circunstancia podía hacer que el gozo de Pablo desapareciera, porque él estaba y fundamentaba su gozo en Cristo. Y yo creo que el versículo cumbre de esta carta lo encontramos en el capítulo 2. Y lo voy a leer porque es ese el fundamento del gozo de Pablo. Pablo no le interesaba absolutamente nada más que lo que yo voy a leerles ahora. Hermanos, este es el evangelio de Jesucristo. Haya pues en vosotros esta actitud. Eso es Pablo diciéndole a gente que ama. Este es Pablo diciéndoles, hey, yo quiero que ustedes también tengan esta actitud. Y si él está diciendo que esa actitud es porque ellos saben que él tiene esa actitud. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, ahí está la clave, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le
confirió el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria del Dios Padre. Hermanos, este era el gozo de Pablo. Sabiendo quién él era, entendía que Dios mismo había bajado a la tierra, humillarse. Ustedes saben lo que es para Dios pasar por el útero de una mujer, hacerse de este tamaño, vivir una vida con gente que lo odiaba, morir en una cruz. Este era el gozo de Pablo. Pablo sabía de dónde lo habían sacado, de dónde lo habían perdonado. Pablo sabía que sus faltas eran muchas, pero que la gracia de Dios era mayor. Eso era lo que Pablo trataba de imitar, esa actitud. Por eso es que él siempre está en gozo. Es que ¿cómo hacía Pablo para estar en gozo? Es que trataba de imitar, porque creía en esto, porque era su verdad. Era de ahí donde fundamentaba su vida, donde podía moldar una vida objetiva, o sea, basada en la verdad. Él estaba decidido a sacrificar su propia vida por aquel que la había dado por él, y su objetivo final era el mismo que tuvo su Salvador. Es lo que dice en el último versículo, que el nombre de Jesús, que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo era. Ese era el gozo de Pablo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero las cartas de Pablo están saturadas del Evangelio, de principio a fin. El gozo de Pablo era inamovible y su esperanza estaba únicamente fundada en el Evangelio de Cristo, en Cristo crucificado y resucitado. Acompáñenme a Filipenses 4, 8 y 9. Dice, leo para ustedes en la Biblia de las Américas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso mediten. En eso piensen, en eso concéntrense. Lo que también habéis aprendido y recibido, oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Señor, yo le pido en el nombre de Jesús que usted en su inmensa misericordia, Señor, a través de su palabra, nos conceda moldear nuestro corazón, Señor. Que por medio de su Espíritu podamos tener convicciones claras, Señor, en este mundo tan convulso, Señor. Yo le pido por todos mis hermanos que están escuchando, y le pido también, Señor, que tenga misericordia de su siervo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si hay algo en lo que yo he invertido tiempo, cuando digo invertido tiempo, es que he pasado temporadas tras temporadas, vez tras vez, enseñándole o animando a la iglesia de Playa Azul a meditar. Hermanos, yo no sé por qué, pero bueno, el ánimo mío ha sido a que los creyentes podamos retomar esa habilidad que Dios nos da de tener sentido común, de razonar las cosas. Todo esto de la fe, del Espíritu, se ha vuelto súper
¿cómo se dice? Trivial. Es algo que como que nos han quitado el poder que tenemos de un Dios razonable. Si Dios es un Dios razonable, sus hijos son razonables, pueden razonar, podemos meditar, podemos tener sentido común. Y parece que eso nos lo han quitado. Y eso lo ha usado el diablo para hacerle creer a las personas por diferentes vías de que no tenemos la capacidad de poder meditar. Y hay excusas como: es que yo no entiendo la Biblia, es que yo no entendí lo que ese pastor dijo. Hermano, la Biblia solo tiene dos tipos de personas: el que es creyente y el que no es creyente. Y lo que tiene poder para salvación es el Evangelio. Y si usted no ha escuchado el Evangelio, y si usted no cree en el Evangelio, yo no voy a decir dónde está su fe, pero solo hay dos personas. O sea que todas las personas que creen, que han recibido la misericordia de Dios, entendieron el Evangelio. Yo no le estoy diciendo que usted medite en la clase de astrología que le dio a David. Yo lo que le estoy diciendo y lo que Pablo nos anima a hacer es a meditar en Cristo, en el Evangelio, en la obra, en quién yo era, en mi pecado, en cómo transformó mi vida. Pero pareciera ser que el enemigo es más astuto y que lo que le pasó en la cruz no fue suficiente. Y ese es mi ánimo vez tras vez con la iglesia donde sirvo, para que la gente pueda meditar. Es que Chespi lo dijo. Chespi lo pudo haber dicho, pero Chespi es falible y yo quiero que usted medite en lo que Chespi dijo, lo busque en la palabra y pueda tener su propia conciencia sobre un aspecto en su vida. Pablo sabe que esto iba a pasar, que eso les estaba pasando a los filipenses y les podía pasar, porque ya veía varias fisuras, ya veía pleitos entre hermanos, ya veía falsos profetas viniendo, y sabía que él tenía que animar a su congregación, a sus hermanos, a que meditaran y que fuera en el Señor. Hermanos, usted y yo estamos pasando en una época de la vida que le han llamado posmodernismo. Bueno, el posmodernismo lo que busca, o lo que se ha tratado o lo que ha tratado de hacer, es hacernos creer, hacerle creer a la humanidad de que todo es relativo. El problema de que todo sea relativo es que no hay una verdad absoluta y todo se vuelve subjetivo. ¿Sí? Subjetivo es que usted cree lo que usted cree que es. Y eso es lo que ha hecho el posmodernismo. Todo es subjetivo, todo es relativo. Hermanos, nosotros los creyentes vivimos objetivamente porque nuestra manera de pensar objetiva es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra verdad. Pero vivimos un mundo donde parece que todo es relativo, que nadie tiene la verdad. Y la iglesia no se sale de esa verdad. Déjame contar una historia. Yo por 18 años fui boxeador. Yo sé que mi cara no dice eso, bueno, ahora tal vez sí, pero mi perfil griego no dice eso. O era muy malo que no lo ponían a pelear, o no le tocaron la nariz, pero están burlando de mi nariz, algunos. El sobrino está burlándose de mi nariz, pero no importa. Yo me burlé primero de la mía, así que está bien. Vean esto. Yo hice boxeo por 18 años. Yo fui 4 veces a Juegos Nacionales. Yo hice todo el proceso olímpico. Yo fui boxeador profesional. Tuve un gimnasio por muchos años. Comía del boxeo. Pero llegó un momento en mi vida, habiendo sido rescatado por el Señor, donde yo tuve un momento bien complicado. Porque había llegado el momento donde yo tenía que aplicar
esto que Pablo estaba diciendo. Mi intención con esto no es que usted deje de practicar, si practica boxeo o karate o lo que sea, que usted deje eso. Y si le gusta ver las peleas de boxeo, ese será su problema. No es mi objetivo que a usted no le guste el boxeo y que el boxeo se quede sin seguidores. Ojalá pasara, pero no es mi objetivo el día de hoy. Lo que le quiero decir es que yo tuve que tomar una decisión sabiendo todo lo que sabía del boxeo, sabiendo todo lo que producía el boxeo en mí, sabiendo cómo se manejaba el boxeo. El mejor amigo mío en aquel entonces cuando yo boxeaba era el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo. Yo estuve en negociaciones, yo sé lo que pasa en unas negociaciones de boxeo. No me lo contaron, yo estuve ahí. Y yo tuve que tomar una decisión. Y la decisión que yo tuve que tomar, me voy a salir de la cámara, los de Playa Azul no me van a poder ver. Yo tuve que tomar una decisión. Yo necesitaba meditar y filtrar el boxeo según la Escritura. Y el boxeo para mí es una de esas cosas en el que el diablo ha tenido la habilidad de cambiar algo que es amoral para convertirlo en moral. Vuelvo a repetir, esto es un asunto de conciencia. Si usted no lo cree, no tengo problema. Esto es lo que pasó aquí. Ahora, es que a veces no me vuelvo tan popular cuando hablo de estas cosas, porque hay gente que le gusta mucho el boxeo, pero... Entonces, lo que yo pienso es esto, vea mi análisis. Yo agarro al sobrino, o agarro a David, y les digo, David, párese. Y entonces David y yo, no se pare. Y entonces David y yo nos empezamos a pelear aquí ahorita mismo, a pegarnos golpes. ¿Usted cree que eso es bueno o malo? Este micrófono lo voy a terminar pagando. No majando, pagando. Ya, lo voy a pagar antes que... ¿Usted cree que si yo me peleo con David aquí al frente de la congregación, eso es bueno o malo? ¿Qué tiene de malo que David y yo nos golpeemos? ¿Qué cree usted que tiene de malo? Bueno, yo no sé cuáles sean todos los motivos que hay muchas razones, pero hay una que está por encima de todo y fue la que caló más profundo. Fue que David y yo somos criaturas de Dios hechas a imagen y semejanza de Dios, y yo no creo que Dios quiera que yo golpee y lastime y deforme la cara de alguien que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo tomé la decisión de no seguir nada que tenga que ver con el boxeo, porque a mí me parecía que el pecado había cambiado un pleito que se había hecho para satisfacer reyes, para un montón de cosas, y por medio de un deporte lo había filtrado para hacerlo moral. Sin embargo, el fin final del deporte no es el deporte per se, es el negocio con que muchos se enriquecen por el deporte. Eso es lo que yo creo. Si alguien quiere invitarme a un café, me invita a un café y yo le comento más. Pero eso es... Entonces yo tuve que tomar una decisión sobre eso. Pero fue muy difícil porque era algo que había hecho por 18 años. Y había que meditar. Y yo les estoy diciendo esto muy rápido. Pero esto tomó tiempo para venir a convicción a mi vida, pero yo tuve que estar concentrado, meditando y pensando en la palabra del Señor para tomar esta decisión. Así hay muchas cosas. No me voy a meter en problemas, pero el vestido de baño es uno, y ahí se las dejo en el aire. David se encargará de eso. Definitivamente, a lo largo de la historia de la humanidad hemos visto cómo esas cosas han ido pasando en temporadas. En generaciones enteras han cambiado porque han sido atacadas por filosofías de pensamiento que atentan contra la divina gloria de Dios al final del día. Hace un tiempo algunos estuvieron ahí, yo no, porque yo soy muy joven, no, mentira. Yo casi, pero no estuve ahí. Pero hicieron creer al mundo una filosofía que el amor era todo lo que necesitaba. All you need is love. Todo lo que usted necesita era el amor. Pero lo presentaban de una manera con libertinaje.
donde entendemos Cristo, que es el amor, no estaba involucrado. Habían excluido el dulce abrazo de nuestro Salvador. A eso le llamaban libertad. Y esa época se llamaban los hippies. Sí han oído. Los hippies, alguno tal vez aquí anduvo por ahí. ¿Quién sabe? Hoy está aquí gracias a la misericordia de Dios. Pero sabemos, la verdad es que la libertad es en Cristo. No podía libertar, era una falsa. Ya no hay hippies. Ya ese movimiento fracasó porque no era objetivo, era subjetivo. Hoy en día no es la excepción. Nos están sometiendo a corrientes de pensamiento que quieren hacernos creer que el hombre podría ser mujer y que la mujer puede ser que sea hombre. Pero peor aún, nos están queriendo hacer creer que existen los ellos. Nos están haciendo creer que creamos que existen los ellos. Bueno, usted se preguntará, ¿y qué es un elle? Pues yo no sé qué es un elle. Ni la biología sabe qué es un elle. El idioma español no sabe qué es un elle porque fue algo subjetivo. No tiene sustento. Como decía mi abuelita, ellos quieren hacernos creer que no somos ni chicha. Se lo saben. No solo mi abuelo lo decía. Ni limonada. Hermanos, eso suena muy cómico, pero estamos en una batalla. Y Pablo entendía en ese momento que sus hermanos en Filipenses estaban en una batalla. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Ponerlos a meditar. Los creyentes, indiferentemente de la época, vamos a tener que batallar con esto. Y lo primero que les hace es un llamado a la meditación. Y luego les va a decir cómo se practica. Verso 8, en esto mediten. Verso 9, esto practiquen. Ya lo van a ver ahí. Y básicamente lo que está haciendo Pablo es recordando Santiago 1:22. Parafraseando, dice que no solo seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Meditad, reflexionad, pensad, es la misma palabra. Pablo sabía que involucraba la mente del creyente. Es decir, Pablo sabía que el creyente iba a tomar la información que le proveen y él la va a filtrar por su mente, y depende de qué haya en su mente o cómo lo tome, cuando salga de su mente va a salir un producto sobre esa información que recibió. Lo que salga del producto que recibió es como vamos a actuar. Es como actúa la persona. Vamos a hacernos cuenta que la mente es el cuarto de máquinas. Entonces entra el producto, se maquina y sale un producto, entra la materia, se produce y sale Esto está un poco complicado. Para mí es más fácil una máquina de chorizo. A mí me encanta el chorizo, y entonces yo he visto en las carnicerías que agarran, ponen un montón de sobros y ponen chile dulce y ponen cebolla y culantro, y entonces lo meten en una bolsita y sale el producto terminado. Si usted le echa cerdo, sale chorizo de cerdo. Si usted le echa res, sale chorizo de cerdo. Si usted le echa carne molida, va a salir chorizo de carne molida. Si usted le echa chuleta, va a salir chorizo de chuleta. Pescado, sale chorizo de pescado. Es que lo que quiero es que lo tengan ahí, porque Pablo sabe que el problema que están teniendo los hermanos, o que van a tener, es que no desea que en esa guerra el diablo tome posesión de nuestra mente. Hermanos, Pablo más que nadie sabe que los pecados se cultivan en la mente. Nadie jamás ha cometido un pecado que anticipadamente no pensó.
Nadie comete un pecado que anticipadamente no pensó. Pero pastor, ¿y cuando uno hace un pecado o no peca intencionalmente? Yo tengo una respuesta para eso. Yo creo que en algún momento esa persona se expuso a alguna información que entró al cuarto de máquinas, a la máquina de chorizo. La máquina de chorizo es la mía, la de ustedes es el cuarto de máquinas. Entró al cuarto de máquinas, se expuso a una información que ahora se disparó en ese pecado. O sea, ese pecado, como decía mi otra abuela, se cuajó. Se cuajó. ¿A dónde se cuajó? En el cuarto de máquinas. Pablo sabía. Es lo que él les está alertando. Mediten, piensen, razonen. El acto de pecado no pasó en el acto per se. Pasó en lo que pasó en el cuarto de máquinas. Y eso es lo que Pablo sabía y le dice a los corintios en la segunda carta que les hace. Vean lo que les dice Pablo, 11:3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción de Cristo. ¡Ey, ojo! Cuidado, porque el enemigo va a tratar de desviar su cabeza a ver una serpiente en vez de ver a Cristo. ¡Ey, Filipenses, mediten! ¡Ey, la cosecha, medite! ¡Ey, Playa Azul, medite! En Cristo. Ya vamos a ver qué significa eso. Claro que sí. Satanás, por medio de la culebra, hace un ejercicio de engaño para confundir a Eva. ¿Con que Dios te ha dicho eso? Su objetivo era que por medio de la confusión que generara esa información en la mente de Eva, pudiera engañarla, como realmente pasó. Puso en duda quién era el Señor y Eva cayó. Porque siempre el diablo va a querer tomar nuestra mente, así como lo hizo con Eva. Y Eva entonces peca contra su Señor. Le pasa a usted y me pasa a mí. Qué bárbara Eva. No nos pasa a todos. Pero caso contrario podemos ver con Cristo, cuando entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús no discute con el diablo, sino que contesta con obediencia o en obediencia a la palabra verdadera de Dios. Vemos los dos tipos de chorizo que salieron. El de Eva, que nos tiene en este chorizo hoy, y el de Jesús, que nos tiene en este super chorizo hoy, en su misericordia, en su gracia. Pero entonces podemos ver las dos comparaciones. Y la idea de poner el ejemplo de Eva y Adán también, y Jesús, es para darnos cuenta o poder entender que lo que contamina al hombre no es lo que entra en él, sino lo que hay en él. Ese es el problema, porque lo que hay en él, lo que él procesó en el cuarto de máquinas, una máquina de chorizo en mi caso, como recordamos, es lo que saldrá a la práctica. Lo que generó en ese cuarto de máquinas es lo que va a salir a la práctica, será el producto terminado en acción. Eva, pecado. Jesús, obediencia. Hermanos, Satanás quiere nuestra mente. Y Pablo lo sabía y se los dice. Él ha logrado separarnos de que meditemos, pensemos, reflexionemos en lo verdadero. La palabra de Dios, el Evangelio de Cristo es nuestra verdad, mis hermanos. Él quiere lograr conquistar nuestra mente y sabe que en esa parte el hombre es vulnerable. Hermano, usted, al igual que yo, aunque usted no tenga máquina de chorizo, es vulnerable. Yo soy vulnerable, así como fue nuestra primer representante en el Edén.
cuando el diablo toma nuestra mente y nos engaña. Ustedes han visto los muñecos que son de aire, que hacen como así. ¿Han visto? Eso estuvo vacilón, ¿verdad? Nunca lo había hecho. Esos muñecos es el espejo de nosotros cuando el diablo tomó nuestra mente. Y lo que tomó nuestra mente no fue nuestro glorioso evangelio de Jesucristo. Perdón, es que me emociono. Pero cuando nosotros nos desenfocamos y le damos ese don que nos dio Dios de poder meditar en su palabra, en su glorioso evangelio, parecemos ese muñeco. Unas marionetas. Así lucimos, hermanos. No me cabe la menor duda que los abusos en las iglesias, todos los que vemos a días, ustedes los conocen, no tengo que decírselos, y lo que ocurrieron en la iglesia anteriormente, ocurren entre otras cosas porque los hermanos y los cristianos hemos vivido vidas sin tiempos prolongados de meditar. Y Pablo lo sabía. Hemos dejado de meditar en la palabra del Señor. Y a la vez, y contrario a la verdad de Dios, creo que llegamos con un producto terminado que practica lo que nos entró de Facebook, lo que nos entró de Twitter, lo que nos entró de Marimar, lo que nos entró de María la del Barrio, lo que nos entró de Caso Cerrado, lo que nos entró de la Rosa de Guadalupe, lo que nos entró de mami, lo que nos entró de la vecina de al lado, lo que nos entró de la amiga, lo que nos entró de las noticias, lo que nos entró del psicólogo. Ese es el resultado que hemos estado mostrando, aún en la iglesia. Aún en la iglesia. Y suena vacilón todo esto de Marimar y de la Costeñita Soy y de Caso Cerrado y la doctora Pola. Suena vacilón, hermanos, pero ese tipo de información está cautivando la mente de la iglesia que Cristo pagó con su sangre. Y Pablo lo sabe, le dice: hey, mediten, por favor, hermanos, mediten. Ya Pablo les ha demostrado que los ama y tiene autoridad sobre ellos moralmente, y les dice: por favor, mediten en lo bueno, en aquel ejemplo que imito yo y ustedes saben que yo lo imito. En eso mediten. ¿Cuál es el resultado de tener esa fuente de información, esas que acabo de decir? Bueno, que los pastores siempre tienen la razón y hacen lo que les da la gana. Ahora estaba pensando la bendición que es ese hombre que está ahí sentado para ustedes. Eso es una bendición. Un hombre que se levanta a las 4 de la mañana y se acuesta no sé a qué horas por atender su familia, su trabajo, su iglesia. Ese hombre que está ahí es una bendición para ustedes. Pero les tengo una mala noticia. Es infalible. Se equivoca igual que yo. Pero hay algo que no se equivoca, y es la verdad de Cristo. A veces metemos a la máquina de información, a la máquina de proceso, a la máquina de chorizo, información que escuchamos porque es ahí donde más nos conviene, o nos calienta el sol, o nos calienta la oreja. ¿Sabe por qué es eso, hermano? Porque ya el diablo cautivó su mente para cumplir su deseo, y mi deseo pecaminoso y egoísta. Cuando esa mente, el diablo tomó nuestra mente, entonces algunos de nosotros podíamos llegar a pensar de que pobrecito los elles. En primer lugar no sabíamos que era un elle, ahora son pobrecitos. Ya tomó nuestra mente. Ahora yo no tengo un problema con las personas que tengan ese pecado de la homosexualidad y esto. Yo no tengo ningún problema con ellos. Y nadie les quiere quitar sus derechos. Ellos tienen derechos, cada uno como nació. Yo no tengo problema con eso.
Si me conocieran, saben que yo no tengo problema con eso. Lo que no quiero es que le hagan creer al pueblo de Cristo que los sellos existen, porque ni siquiera la biología lo acepta. Pero a mí no me importa lo que la biología diga, porque la biología lo que hace es confirmar lo que la palabra de Dios dice del capítulo 1 de Génesis, de que hay un Dios creador. Hermanos, ¿cómo luciría ir a una iglesia donde todo es por sentimentalismo, por emociones? No, yo lo que siento proviene de Dios. ¿Y qué pasa entonces si todos sentimos algo diferente de Dios? Que todo es subjetivo. Porque yo siento esto, pero mi hermano siente esto y mi hermana siente lo otro. No, hay una verdad. Si hay algo que tiene orden es la escritura, la palabra del Señor, la mente de Dios. Sí, pero las emociones son muy buenas porque al final de todo se trata de que yo sea feliz. Mentira. ¿Quién dijo eso? Es que si no, el apóstol Pablo no debería existir en la Biblia. Y perdón si usted creía que la vida es para ser feliz y yo le acabo de arruinar su plan de vida. Pero según lo que dice Job, es que las aflicciones para un creyente son como las chispas que salen de una fogata. Miles y miles y miles y miles y no para hasta que se apague el fuego. Hermanos, sus aflicciones nunca van a parar. Las mías tampoco. Mi cara me delata. Pero el problema de no meditar en Cristo es que la iglesia va adoptando filosofías que no son de Cristo. La prosperidad. La gente, esa es la realidad de muchos creyentes. Pero vuelvo a repetir, eso va en oposición completa a la vida de nuestro Señor Jesucristo y del apóstol Pablo. A la iglesia se le ha... Pablo le está hablando a una iglesia. No le estaba hablando no estaba evangelizando a nadie, él estaba hablando a hermanos. Pero es que la iglesia pareciera ser que se le ha olvidado buscar el rostro de Cristo y estar quieto delante de su presencia. Yo creo que es más importante hoy, se ha vuelto más importante buscar o querer ver la mano de Dios, a ver qué me va a dar. Quiero ver la mano de Dios antes de estar en su presencia. ¿Para qué quiero ver con qué me bendice? Porque al final de cuentas lo merezco. Ese es el pensamiento que nos han tratado de hacer. Y usan la palabra de Dios. Pero hermanos, si nosotros no meditamos en lo que es verdad, en lo que Pablo estaba imitando al Señor, nosotros pronto vamos a caer ahí. Hermano, lo más triste de todo es que en las iglesias han pasado atrocidades, maldades, herejías múltiples delante de nuestras propias narices. Porque pareciera ser que nuestras mentes se fueron de vacaciones. Pareciera ser que están tan ocupadas que perdieron el poder para poder meditar, reflexionar y pensar en la verdad absoluta de nuestro Señor. Parece que de tanto vacacionar se les ha olvidado el poder de, como decía una señora por ahí, concentrarse. Pareciera ser que la iglesia actual, o que en la iglesia actual, aquellos tiempos donde el salmista anhelaba meditar en tu ley y en tus estatutos, ya no volverán más. Más bien hoy parece ser como que la iglesia no tuviera ese deseo desesperado que tenía el apóstol Pablo y que tenía el salmista de meditar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es digno, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es honorable, en lo que alguna virtud o algo que merece elogio. Parece que se nos fue esa capacidad.
O sea, ya no pensamos en lo que realmente tiene valor en el reino de los cielos. Y Pablo lo sabía y los estaba animando a que estuvieran ahí. Pareciera ser, nos han engañado de que pensar en esas cosas es muy cansado. O que eso es solo para pensadores y eruditos. No, hermanos, es para usted y para mí. El diablo es tan astuto, tan astuto, que él sabe a quién se está enfrentando y lo que va a querer es nuestra mente. Él sabe que tiene que engañarnos de alguna manera porque sabe quién lo venció a él en la cruz del Calvario. ¿Escucharon lo que yo acabo de decir? El diablo está peleando una batalla que él sabe que ya perdió, pero nos quiere hacer creer que la batalla todavía está. Hermanos, y estamos cayendo en la trampa. Está vencido. Él resucitó. Gloria a Dios. Está vencido. Está jugando un partido que ya sabe que perdió. No podemos caer, es Pablo que está diciendo. Hey, mediten en lo bueno. Amén. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que el creer en el evangelio viene por el oír, ¿cierto? El oír la palabra de Dios. Bueno, el diablo usa el ver y necesitamos estar pilas, necesitamos estar listos. Dígame una cosa, ¿cuándo usted ha visto en un anuncio o vamos a ver, ¿cuándo usted ha visto algo que es pecaminoso, lucir mal de primera entrada? ¿No lo va a ver? Dígame, ¿cuándo usted ha visto un anuncio de cerveza que en vez de vaqueritas Pilsen salga un hombre indigente en las calles de San José? Ahora, no estoy diciendo que el que se toma una Pilsen va a terminar en las calles de San José. Pero cuando uno se toma una Pilsen, uno puede llegar a ser alcohólico. Y cuando se es alcohólico, se puede terminar o indigente o casi indigente como su servidor. ¿Ok? Perdido por completo. Quiero ser claro, no estoy diciendo que no sé cuál sea su posición con la cerveza, pero lo que estoy diciendo es que no nos muestran el pecado. El pecado nunca se va a mostrar feo, nunca. Siempre va a tratar de lucir bien de primera entrada. Y ese es el problema, mis hermanos. Que ese producto lo vemos tan lindo, eso tomó algo tan especial, tan apetecible como el fruto del Edén, que va a cautivar nuestra mente y nuestro producto final vendrá disfrazado de la mentira y de lo que no es real. Entonces, nuestras prácticas finales serán basadas en filosofías o fundamentos en lo irreal, en lo que no es verdad, en lo subjetivo, en lo relativo. Y eso directamente lo que está atacando o intentando atacar es la gloria de nuestro Señor. Estamos en una batalla, mis hermanos. Hay una lucha entre la verdad y la mentira. Y por eso Pablo anima a meditar en ella. Necesitamos ser fieles a la verdad. Necesitamos pasar horas en la verdad. La verdad la encontramos única y exclusivamente en la realidad que nos presenta Cristo y su obra. La verdad del Evangelio es la única verdad del creyente y no hay ningún otro deseo en la vida, o no debería haber ningún otro deseo en la vida del creyente que glorificar al Padre. Hermanos, si queremos que nuestro producto final sea glorificar al Padre, como dice 1 Corintios 10:31, entonces necesitamos meditar en la verdad, pensar a través de la verdad, reflexionar a través de la verdad, procesar la verdad. Que su vida y mi vida estén saturados de la verdad. Porque hermanos, yo solo le voy a decir una cosa: o terminamos en la gloria saturados de la verdad, o terminamos en el infierno muertos, sin la verdad. Terminamos saturados de porquería, mis hermanos.
Ahora que andaba en México, me comí unos tacos, no como muchas cosas de esas, pero me comí unos tacos y abusé un poco del chile. Ustedes ya saben qué pasa cuando comemos chile, ¿verdad? Uno se recuerda al día siguiente comió chile. Es imposible no acordarse, pero lo que quiero decir esto, lo que produjo comer chile, ya saben qué es. Lo que me produjo fue lo que yo metí chile, eso es lo que va a producir. Lo que metamos en nuestras cabezas es lo que va a producir, es lo que vamos a producir. Si consumes basura para tu mente, no espere que tu mente produzca algo bueno. Cuando consumimos mentira, engaño, infidelidad, maldad, egoísmo, lujuria, no espere resultados prácticos distintos a mentira, engaño, infidelidad, maldad, egoísmo, lujuria. No espere otra cosa, eso es lo que va a hacer. Si esto está entrando a la vida de los creyentes, debemos entender que en esas cosas no hay espacio ni para la meditación ni para pensar, porque son cosas vacías. No se puede meditar en algo vacío, no se puede meditar en nada. Y si no puedes meditar en algo en tu vida, vas a tener tu práctica será vacía. Lo que otros digan. Hermanos, usted y yo somos nuestra propia fuente de materia pecaminosa. Nosotros somos nuestra propia fuente de deseo pecaminoso. Debemos cuidar y preocuparnos porque lo que entre a nuestra mente sea de lo verdadero. No queremos vivir nuestras vidas, o por lo menos yo no quiero vivir nuestras vidas tomando nuestro propio consejo. El pastor Miguel Dúñez decía en una de sus conferencias que con la persona que más hablamos es conmigo mismo. ¿Sí? Si usted se pone a ver, usted con quien más habla es conmigo mismo. Y yo les voy a decir algo, migo mismo es bien malo. Es bien malo migo mismo. Él es caprichoso, migo mismo es orgulloso, migo mismo es mentiroso, migo mismo es egoísta. Y les voy a decir algo, no hay ni una sola instrucción bíblica para que usted hable conmigo mismo. No hay ni una sola instrucción bíblica para que usted considere lo que migo mismo dice. Hermanos, usted y yo fuimos enviados a considerar nuestros pensamientos, no a considerar sus pensamientos y los míos, sino a meditar en lo que otro dijo, nuestro Señor. Pablo considera esto bien importante, mis hermanos, y yo creo que ya quedó bien claro el punto de la mente. Mediten. Y después termina Pablo diciendo, lo que también habéis aprendido, recibido y oído y visto en mí, eso practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuánto tiempo me queda? Acaba de terminar. Ya llevo como una hora, ¿verdad? ¿Cuánto llevo? No, me quedan 10 minutos. Sí. 10 minutos. Ya voy a terminar. Estoy muy emocionado. Hermanos, vean esto. Pablo nos está dando la herramienta para valorar lo verdadero, lo bueno. Pero no se queda ahí. Ahora Él nos va a decir cómo luce ese producto final. Y nada más y nada menos que Él se pone como ejemplo. Óigame, y yo creo que no lo está haciendo para jactarse. Yo creo que Él no le interesa eso. Él sabía muy claramente, y lo había dicho antes, que es Dios quien da el querer como el hacer. Él lo hace porque ellos, los filipenses, conocen a Pablo y son testigos de cómo vive una persona que hace lo que Él les está diciendo que hagan. Ellos saben que Pablo era una persona que estaba abotagada del Evangelio y que meditaba, pensaba y se concentraba en el Evangelio. Y ellos veían el fruto. Ellos no podían entender cómo Pablo estaba encarcelado sin nada, sin dónde poner su cabeza, y aún así tenía el gozo que les reflejaba en esa carta. Pablo estaba saturado del Evangelio.
Él meditaba en la verdad, en lo digno, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo honorable. Y el resultado de eso, ellos mismos lo tenían porque ellos mismos eran testigos. Porque ellos veían la vida de Pablo. Ellos veían la verdad en la vida de Pablo. Porque veían a Pablo, veían en Pablo la paz de la cual él habla en el último pasaje, en la última parte del pasaje. Y el Dios de paz estará con vosotros. Hey, hagan esto. Ustedes han visto que yo hago esto. Y lo que ustedes han visto de mí, lo que han oído de mí, eso hagan porque ustedes mismos son testigos como Dios ha estado conmigo. Les está dando la práctica. ¿Cuál es la práctica? Imitar a Pablo. ¿A quién imita Pablo? A Jesucristo. El problema no es imitar al pastor. El problema es si el pastor no imita a Cristo, pero si el pastor imita a Jesucristo, imite al pastor. ¿Qué más da? Pero meditemos. ¿Por qué? Pensemos. ¿Por qué? Eso es lo que Pablo les está diciendo. Esa paz que esos filipenses estaban viendo, la podían ver testificada en Pablo. Ellos sabían cuánto dolor Pablo había sufrido, cuántas piedras se había tragado, cuántos días en la cárcel había pasado, cuánta humillación había sobre él. Pero en mucho más cantidad y por mucho más, veían el gozo que Pablo reflejaba en la verdad del glorioso evangelio de su Señor y Redentor Jesucristo. Esa es la gracia del Señor, mis hermanos. Hermanos, estamos en tiempo de guerra. No es un tiempo definitivamente para tomar vacaciones. Vivimos por la gracia de Dios y el poder de su evangelio en una guerra entre verdad y mentira. Y digo gracias a Dios porque qué dicha que nos pusieron aquí para acordarnos que tenemos que meditar y transformar nuestra mente. Como dice Pablo en Romanos, por lo tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, por todo eso que Dios nos ha dado, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional. Y no se adapten a este mundo, sino que transformados mediante la renovación ¿de qué? ¿De qué? De su mente. De su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad. ¿Para qué? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno y aceptable y perfecto. Transformemos nuestras mentes, pero nuestra mente se transforma a través del glorioso evangelio. Eso es poder para salvación. El evangelio es poder para salvación. Y el evangelio, mis queridos hermanos, no es un acto histórico. No fue algo que pasó y lo dejamos ahí. No, el evangelio lo necesitamos hoy. Yo necesito el evangelio para poder predicar aquí, quitar todo mi orgullo y predicar para edificar la iglesia de Cristo. Usted necesita el evangelio para cuando su hijo no le hace caso, tener misericordia, porque usted recibió misericordia. No es un acto histórico. Pero si tenemos nuestra cabeza llena de casos cerrados y de la Rosa de Guadalupe y de las noticias y de los psicólogos, no vamos a gozarnos en el glorioso evangelio de Jesucristo. La cosecha, iglesia bíblica, ¿en qué vamos a meditar? ¿En qué vamos a reflexionar? ¿En qué vamos a pensar? Sigamos luchando, mis queridos hermanos, porque el Señor nos conceda anhelar estar en esos verdes pastos donde nos hará descansar. Pidámosle que nos conceda conducirnos junto a aguas de reposo para que restaure nuestras almas y que nos guíe por las sendas de justicia. Sigamos meditando por darle gloria y vivir para la gloria de su nombre. Que las vacaciones que tenga nuestra mente sea solo cuando está enfrente de su verdad. Que esas sean las vacaciones de nuestra mente y no vacaciones donde le demos campo para que el enemigo se posesione de ella y nuestro producto sea un chorizo podrido. Amigos, si hay alguien aquí que no cree en Cristo, si no conoce en qué es meditar, este meditar que está hablando Pablo, probablemente hoy el Señor le está tocando la puerta para que usted medite
en Él, para que usted pueda tener esta cualidad. Arrepiéntase, arrepiéntase de sus pecados, se lo suplico, arrepiéntase. Vaya a su casa ahora mismo y arrepiéntase con su Señor y pídale que le deje meditar en su verdad y disfrutar de su glorioso evangelio que es salvación y vida eterna.